Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. La Cámara de la Pequeña Industria del Guayas agradece su asistencia a este webinar que lo hemos organizado junto con el Tecnológico Universitario Argos sobre beneficios de promover la mejora del clima laboral. Tengo el gusto de presentarles a nuestra expositora, la psicóloga Angélica Galarza, máster en comunicación corporativa, psicóloga organizacional, cuenta con certificaciones en liderazgo gerencial, coaching y desarrollo de habilidades. Ha ejercido en empresas como Fadesa, Sumesa de Mujeres, Keystone Home, Agripac y asesorado a pymes. Actualmente lidera el equipo de bienestar universitario del Tecnológico Universitario Arcos. Muchísimas gracias, Andrea, por acompañarnos en esta tarde y gracias a todos por su asistencia. Las preguntas las podrán escribir en el chat y al final tendremos un espacio para poder responderlas. Angélica. Muchísimas gracias a la Cámara de la Pequeña Industria nuevamente por este espacio que es bastante enriquecedor. Soy Angélica Galarza, como ya lo mencionó, psicóloga de profesión y con un amplio deseo pues también de conocer el mundo de la mente humana y cómo empatizamos nuestro rol dentro de las organizaciones, ¿no? Voy a compartir pantallita en este momento, ¿sí? Para poder presentarles un poquito acerca de estos beneficios, ¿no? Por acá, por favor. Ya. Acerca de estos beneficios que nosotros tenemos dentro de las organizaciones. Y el día de hoy vamos a conversar un poquito acerca de el salario emocional y cómo este impacta dentro de las organizaciones de una manera positiva, ¿no? Tanto así que no solamente se evidencia en el incremento de la productividad, sino que también nos ayuda a mantener un buen clima laboral dentro de las organizaciones. Espero que cada uno de ustedes, pues, al final de esta sesión puedan realizar las preguntas correspondientes. Vamos a dejarles unos pequeños, les vamos a plantear unas pequeñas inquietudes también al final de esta sesión para que ustedes puedan resolver, ¿no? Ok, bien. Nuestro tema el día de hoy es el salario emocional como una solución alterna para mejorar el rendimiento y mejorar el clima laboral dentro de las organizaciones. Este se da dentro del entorno del contexto laboral donde directamente influyen cada uno de los individuos que forman parte de una estructura organizacional, ¿no? Dichos trabajadores pues entienden van a conocer pues la productividad a través de la satisfacción también del trabajo y esto les genera pues obviamente un beneficio. Vamos a hablar específicamente acerca del salario emocional, netamente como algo relacionado a enriquecer nuestra satisfacción personal, nuestra alma en sí, y cómo esto también ayuda y fomenta el entorno laboral y el buen clima, ¿no? Para ello, les tengo aquí una pequeña frase, ¿no? Que dice, el salario emocional es la moneda que enriquece el alma y fortalece los lazos en el entorno laboral. ¿Qué quiere decir esto un poquito, no? Que no estamos hablando del típico sueldo que es retributivo a través del aporte económico financiero que se puede dar por el pago de una actividad específica que desarrolla un trabajador, sino que este va mucho más allá de generar lazos emocionales dentro del entorno laboral. Este desarrollo empático que se da entre organización y colaborador tiene un punto, se puede decir, de inflexión para poder, Ya vamos a llegar. por ahí tenemos el micrófono encendido. Sí, y es que lo que estamos tratando de revisar es justamente ver cómo el salario emocional nos ayuda y nos potencia también a desarrollar la calidad dentro del entorno laboral. Una pequeña definición les voy a dejar acerca de lo que es el salario emocional y cómo esto se refiere no solo a los incentivos económicos, como ya lo mencioné, sino que también otorga a los colaboradores una flexibilidad frente a la organización. Pero ¿quiénes están detrás del desarrollo de estos programas, por así decirlo, ¿no? Pues bueno,
las organizaciones hoy en día están apostando mucho más a este tipo de recursos, a programas, para poder fidelizar justamente a los trabajadores. Dentro del entorno laboral, lo que buscan muchas veces las organizaciones es mantener una buena reputación a nivel comercial, por así decirlo, y dentro del contexto, ¿no? Manejar esta buena imagen les permite tener una buena reputación, no solo para sus trabajadores, sino también para sus clientes, sus proveedores, para los stakeholders, etcétera, ¿no? En sí, estas buenas prácticas que forman parte de la organización están a cargo 100% del CEO de la organización. Es decir, el CEO va a estar presto para decir, bueno, yo quiero que mi organización, de una u otra manera, tenga ciertos programas que me ayuden a complementar mi producción económica. Y es así como surge esta definición también de salario emocional, ¿no? Porque hablamos de este complemento económico que no está dado a través del dinero como tal, sino a través de acciones, actividades o aspectos intrínsecos o extrínsecos que se dan dentro de la organización. Y es que esto va a ser percibido por el trabajador dependiendo de su perspectiva personal. Ojo, dentro de las organizaciones se trata un poco de manejar programas justos y equitativos para todos nuestros trabajadores. Sabemos que hay una diversidad de colaboradores con aspiraciones, motivaciones y necesidades completamente distintas, pero en lo posible tratamos de que estas actividades que forman parte del desarrollo de programas de incentivos no económicos formen parte del bienestar. Cuando hablamos de bienestar, nos estamos entrando justamente a otra parte que por ley también estamos nosotros como eh, profesionales dentro de las organizaciones teniendo que desarrollar, teniendo que llevar a cabo, como lo es también la ley de la salud mental, ¿no? Recientemente fue aprobada en noviembre del 2023. Y frente a esta ley, pues lo que nos dice su artículo único y el objetivo es poder desarrollar, crear, diseñar espacios que pretenden el bienestar. No solamente hablamos del bienestar emocional, mental, sino que hablamos también del bienestar en relación a la salud mental, física, social del individuo, ¿no? Por lo tanto, las organizaciones hoy en día, a más de desarrollar este tipo de prácticas, nosotros los invitamos a que puedan formar parte del desarrollo de estos programas, que, como bien dicen, son programas para prevenir o para promover, ¿sí? Para promover, en este caso, pues, eh, desarrollo, bienestar para los trabajadores como tal, y también en su aspecto, pues, ya, ahí sí, ahí, correcto, ahí sí ya está, ya no me parecían ahí en pantalla. Bien, entonces, este es el desafío que tienen hoy en día las organizaciones. Cómo trascender frente a estas situaciones que hoy en día están llevándose dentro de las organizaciones. Trasciende, como dice la presentación, mucho más allá del aspecto económico como tal. ¿Sí? Entonces, para eso, obviamente, nosotros nos vamos a bajar unas pequeñas tips y para que conozcan también cuál es el beneficio del salario emocional, aunque el colaborador ya haya cobrado su sueldo y usted netamente haya recibido, pues, obviamente, todos sus beneficios, sabemos que hoy en día eso no basta. Sabemos que la salud mental, el bienestar y el beneficio del colaborador va mucho más allá de este aspecto que se atribuye de manera económica. Sin duda alguna, dentro de todos los procesos de selección que nosotros estamos formando parte de la búsqueda de trabajadores, siempre va a ser atractivo el tema del salario. Y es una condicionante para poder atraer a buenos talentos. Pero, ¿qué pasa si mi organización no está, digamos, económicamente bien para poder competir con los sueldos y los salarios que se encuentran en el mercado? Pues bueno, esta es una buena alternativa, como les vuelvo a repetir, no solo para mantener un clima bastante bueno, sino también para poder desarrollar
procesos que se alineen a mi necesidad. Entonces, como empleador, yo tengo que buscar realmente cuáles son esas necesidades que como empresa me pueden hacer ver atractivos. Los beneficios que tiene el salario nacional son netamente beneficios. Hay beneficios para los empleados, pero también netamente para la organización, porque mejoran la reputación de la comunidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto hoy en día, bueno, el mejor lugar para trabajar? Lo encuentras en la empresa A, B, C o D. ¿Y por qué decimos que es una buena empresa? Bueno, general, casualmente o muchas veces desconocemos cómo forman parte de sus procesos al interno, pero lo podemos ver a través de lo que comparten sus colaboradores, sean medios, sean redes sociales, sean las mismas páginas de las institucionales a través de los sitios web, donde presentan estas prácticas que son muy beneficiosas para toda la comunidad organizativa. Y dentro de estos beneficios que vamos a hablar, para los empleados hay una mayor satisfacción, hay una felicidad en el trabajo, hay un mayor compromiso. Podemos generar esta lealtad, podemos generar este anclaje o retención de trabajadores a través de las buenas prácticas que nosotros podemos desarrollar en nuestro entorno de recursos humanos. Y también podemos manejar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Sin duda alguna, estos beneficios que se dan tanto para el trabajador como la empresa, de una u otra manera, me llevan a condicionar un buen espacio o entorno de trabajo. Entonces, no podemos decir, cuando hablamos de clima laboral, de que solamente se da por un aspecto de manera particular, es decir, porque manejamos buenas prácticas, porque tengamos una buena cultura, porque manejamos de pronto múltiples variables que podemos encontrar dentro del entorno de trabajo, sino que también podríamos sumarle estos beneficios que no son muchas veces tangibles, sino que se tratan de reconocimientos que pueden dar mucho valor agregado a la persona que los puede recibir en este caso, ¿no? Entonces, existe una mayor motivación, existe en este caso pues una mejor productividad, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros como organización le brindamos al trabajador ciertos espacios que le permitan tener un balance entre su vida personal, laboral y familiar, nosotros como organización estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque el colaborador va a reconocer que esta organización lo está valorando. Le está diciendo, yo reconozco que tú eres un colaborador que tiene una vida personal y familiar y no puede descuidar, porque resulta que es un padre de familia que es el pilar fundamental de pronto dentro de su entorno de hogar y necesita, pues, obviamente compartir espacio con su esposa, su hijo, etcétera. Que no se diga también mi madre, ¿no? Que tiene, a más de realizar las actividades laborales, tiene que llegar, obviamente esto es un pensamiento pues, muy machista, no tiene que ir a la casa pues, y continuar a hacer otras actividades, ¿no? Pero sin embargo, si yo como organización o como responsable de talento humano puedo mantener un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, créanme lo que esos trabajadores van a desarrollar o van a alcanzar su máximo potencial en el desarrollo de sus actividades. Y no vamos a tener, en este caso, deficiencias en la productividad o deficiencias en los niveles de desempeño de los trabajadores. Por consiguiente, esta, este, este impulso que tiene el trabajador a través de estas prácticas me dan estos beneficios para la organización. Mejora el clima, mejora las relaciones interpersonales dentro del entorno, mejora la retención del talento, porque ya voy a tener una opción o una alternativa de ofrecer a mis posibles candidatos que se postulan para una vacante, ¿sí? Entonces, a lo mejor el sueldo no puede ser competitivo, pero tengo prácticas internas que pueden atraer tu atención y que pueden fidelizar nuestra relación contractual, empleado-organización. El salario emocional también es importante dentro de este entorno laboral porque
no solamente, como ya lo dijimos, no son solamente las retribuciones económicas que puede recibir un empleado, sino que también tiene este propósito de impactar significativamente desde un punto de vista positivo a la organización. Nos permite brindar satisfacción, nos permite brindar bienestar a todos los trabajadores. Cuando estas personas se sienten altamente reconocidas y apreciadas en su trabajo, están comprometidas. Muchas veces lo que buscamos desde las organizaciones es justamente estas personas, como decimos coloquialmente, que se pongan la camiseta, ¿no? Pero que se la pongan porque efectivamente reconocemos el valor como ser humano. Efectivamente yo lo motivo para que sea mucho mejor y para que produzca mucho más, ¿no? Además de que nos contribuye a manejar un buen clima y una cultura dentro de la organización. Pero ¿cuáles son estas prácticas que nosotros estamos hablando desde salario emocional para mejorar la productividad y para tener un buen clima laboral? Pues bueno, hay ciertas recomendaciones que yo les voy a dar el día de hoy y que están relacionadas en torno a las prácticas que se deben desarrollar, como por ejemplo los programas de mentoría y apoyo y desarrollo profesional. Proporcionar estas oportunidades de crecimiento para los trabajadores es permitir hacerlos crecer y desarrollarse dentro del entorno laboral. Cuando el colaborador amplía este conocimiento, no solamente desde la parte práctica, sino también desde el aspecto cognitivo, se siente valorado, siente que efectivamente es un ser que puede producir mucho más, que sabe que el nivel de su capacidad va mucho más allá de lo que obviamente está acostumbrado a percibir de él, ¿no? Porque esto es muy fácil, cuando yo reconozco que esto va para todas las personas, ¿no? Cuando muchas veces nos hacen un halago, nosotros lo recibimos de buena manera. En algunos casos puede resultar como que un desconocimiento por uno mismo, es decir, oh, yo no sabía que de pronto podría llegar a esto, ¿no? Pero por eso es importante que nosotros aprendamos a través de nuestros programas de capacitación o de desarrollo de personal a reconocer cuáles son estas competencias que necesito desarrollar dentro del trabajador. Yo necesito que mi trabajador se vuelva competitivo con él mismo, que supere una meta, que vaya a la segunda meta, que vaya hacia la tercera meta, porque sé que al final también va a ser un ejemplo para las personas que están, pues obviamente dentro del mismo contexto, puede ser su subalterno, puede ser su subordinado, etc. Entonces, eso, ¿no? También nosotros vamos a fomentar la adquisición de nuevas habilidades. Al proponer, en este caso, el desarrollo de competencias y habilidades a través de la formación y de la capacitación, como ya lo conocemos, ¿no? Impulsar no solamente los programas de capacitación tradicionales, sino también empezar a desarrollar, a potenciar habilidades y a que las personas empiecen a desarrollarlo en su proyecto de vida. Hoy en día tenemos esta gran dificultad de que muchas de las personas no tienen una orientación clara de lo que desean en su proyecto de vida, sea personal o laboral. Pero para eso estamos nosotros, para poder guiarlos a través de estos diferentes programas de formación que se dan dentro del entorno de trabajo. Por otro lado, les brindamos también una recomendación de salario emocional, es trabajar en unas buenas condiciones de trabajo, es decir, desarrollar trabajos que sean bastante, espacios de trabajo que sean bastante armónicos, que sean bastante cómodos, que sean diseñados exclusivamente para un área de trabajo y que fomenten muchas veces la creatividad y la colaboración y participación de todos. Porque no solamente se trata de desarrollar el espacio como tal, sino que también se trata de que los colaboradores mantengan estos espacios, dependiendo del contexto, pues que los tengan bastante ordenados, que estén bastante limpios, que estén bastante adecuados. Realmente para eso no se necesita mucho. Lo que necesito es simplemente cambiar la manera de pensar de mi trabajador para que se involucre directamente con mi filosofía organizacional.
Al mismo tiempo, nosotros vamos a estar proporcionando, podríamos proporcionar áreas de descanso, según obviamente el tipo de rol que desempeñe cada trabajador dentro de la organización. Estas prácticas, sin duda alguna, tienen que promover el bienestar y la salud, ya como les dije, no solamente la salud física, sino también la salud mental, porque muchas veces se trata de llevar una buena salud mental. Entonces, ¿qué otros ejemplos nosotros podríamos implementar o desarrollar dentro de nuestro entorno de trabajo? Bueno, podríamos establecer programas de reconocimiento. ¿Cuáles son estos programas de reconocimiento? Bueno, probablemente nosotros hagamos un esquema de cuáles son los programas que podría yo implementar, como por ejemplo, eh, reconocimiento por buena productividad, reconocimiento por aplicabilidad, por mejora de procesos, por desarrollo de actividades que sean de pronto ecológicas. Esto hoy en día son las prácticas que se están llevando a cabo dentro de estos entornos. Asimismo, poder nosotros llevar a cabo una flexibilidad temporal. Esto no implica de que yo pueda dar riendas sueltas a los trabajadores, sino más bien de armonizar mis horarios de una manera que el trabajador pueda sentirse bastante cómodo. Y nos pasa en todas las organizaciones, ¿verdad? Muchas veces tenemos colaboradores que dicen, no, es que me levanto súper temprano de la mañana porque tengo que hacer A, B, C, D o X, Y actividad, ¿no? Entonces, pero ¿qué tal si nosotros invitamos a este colaborador a que nos presente su necesidad, ¿sí? Y esa necesidad, obviamente, en función de todo lo que nosotros podamos observar o analizar dentro del entorno laboral, plantear un nuevo horario que sea flexible. A partir del COVID, que fue nuestro experimento, digamos, natural, social, se dieron muchos cambios dentro de los métodos de trabajo. Sí, hoy en día podemos decir que si bien es cierto, antes de la pandemia ya hablábamos del teletrabajo como una herramienta para desarrollar una actividad específica, después de la pandemia y durante y después y hasta ahora de la pandemia, entonces ya vemos esto como una alternativa un poco más viable, ¿no? Si yo sé que el día de hoy estamos atravesando, digamos, por una crisis de seguridad, que es lo que generalmente nos ataca hoy en día, ¿no? Entonces nosotros podemos promover el desarrollo de estos horarios flexibles, según obviamente la conveniencia y el tipo de rol que desarrolla cada trabajador. No precisa que pueda tener 8 horas a una persona desarrollando una actividad, cuando también puede ser bastante productiva desde su entorno laboral. Son diferentes aspectos que nosotros debemos de considerar al momento de querer hacer de presentar un programa de beneficios monetarios a nuestros ciudadanos. También los invitamos a que hagan partícipe a sus trabajadores en la toma de decisiones. ¿Sí? Eso es muy importante para el trabajador porque se siente parte del entorno de trabajo. Y le vamos a dar esa ayuda y esa flexibilidad para que a través del diálogo o a través de la participación en sesiones o reuniones pueda poner en contexto su punto de vista, ¿verdad? Entonces, no necesariamente nosotros, obviamente desde el punto de vista de liderazgo, desde el punto de vista gerencial, tenemos que acoger todas las posibilidades de cambio que nos pueden proporcionar nuestros empleados. Pero el empleado sí se va a sentir a gusto con lo que dicen, porque están reconociendo que su pensamiento, que su manera de expresar, que el diálogo de él también tiene importancia y valía dentro de la toma de decisiones de la organización. Entonces, para ello también nos invitamos pues, para que ustedes puedan hacer este tipo de gestiones o de actividades dentro de su entorno de trabajo. Por otro lado, también podríamos desarrollar un ambiente de trabajo positivo. Bien, ¿cómo vamos a desarrollar un ambiente de trabajo positivo? Pues bueno, a través de estas buenas prácticas, a través del diálogo, a través de una buena comunicación que se puede dar interna, desde la comunicación intrapersonal, desde el mensaje que yo quiero emitir,
cómo quiero que sea el diálogo de mis trabajadores, cómo es mi cultura. Tengo que informarme, inteligenciarme de estos aspectos tan importantes de la organización que me van a permitir accionar desde talento humano o desde el área donde usted se encuentre a tomar esta nueva ruta, se puede decir, de trabajo bajo un ambiente bastante positivo. Esto es muy beneficioso realmente, no solamente para el entorno donde nosotros nos encontramos, sino que aprendemos también a comportarnos dentro del entorno que se nos establezca dentro de la organización. Y por otro lado, no está de más hablar de los beneficios adicionales. ¿Sí? ¿Cuáles son estos beneficios adicionales? Pues bueno, eh, en algunas empresas de pronto tienen, ¿no? Créditos por farmacias, a lo mejor el día libre de cumpleaños, a lo mejor un día de integración con todos los trabajadores, a lo mejor una actividad que se pueda realizar semanalmente dentro de la organización, o hacer prácticas de pronto el día lunes venimos todos de color amarillo porque somos todos felicidad, el día martes de color celeste, etcétera, ¿no? Entonces, son pequeñas actividades que si nosotros nos ponemos a buscar en la web o en cualquier otro lugar, realmente vamos a encontrar herramientas que son bastante interesantes para poder potenciar y para poder generar esa empatía con el trabajador, que es lo que buscamos finalmente. Bien, estas son unas de las recomendaciones que nosotros les brindamos. Ahora, yo les invito a la reflexión en este momento y también a la participación, ¿por qué no? Porque me gustaría escuchar el punto de vista de cada uno de ustedes, cómo nosotros desarrollaríamos estas prácticas dentro de nuestra organización o qué necesitaríamos para poder desarrollar buenas prácticas que me animen a tener un buen clima laboral y que me animen a incrementar la productividad dentro de la organización. Entonces, vamos a discutir un poquito de cómo desarrollar estas prácticas. ¿Alguien quiere compartirnos también desde su experiencia personal y desde el entorno donde se encuentre lo que ha desarrollado como una buena práctica de trabajo? ¿No? ¿Nadie? Bien, para poder desarrollar estas actividades de reconocimiento, nosotros tenemos que, primero que nada, poder escuchar a nuestros trabajadores. Necesitamos comprender y saber cuáles son las necesidades. Necesitamos nosotros también como colaboradores saber que no podemos atentar en contra de la salud emocional de ningún trabajador, mucho menos llegar a un tema de discriminación. Es decir, debemos de, primero que nada, estar en un ambiente justo, equitativo y participativo dentro de la organización. ¿Sí? También debo de entender y de saber que la organización, a más de darme un empleo bajo ciertas condiciones justas, en este caso por seguridad y salud de trabajo, también me da la libertad de expresarme y de poder indicar o decir a mis compañeros de trabajo si podemos mejorar el sistema de trabajo, si podemos hacer el desarrollo de actividades lúdicas, etc., ¿no? Son sin duda algunas pautas que a ustedes les podrían servir para poder desarrollar estos programas. Una vez que usted haya escuchado a sus trabajadores, haya hecho la identificación organizacional para poder aplicar un buen programa de buenas prácticas laborales, vamos a llamarle buenas prácticas laborales en el trabajo, es que usted haga este análisis previo de organización, individuo y también se plantee el objetivo de qué es lo que necesita cambiar, qué es lo que necesita mejorar a través de estas prácticas. Por lo tanto, usted necesita hacer una planificación y una programación de lo que usted necesita cambiar. Programar las actividades, perdón, planificar estas actividades de salario emocional según las preferencias de los valores de la organización. Es decir, yo puedo tener unas ideas súper excelentes de cambio para llevar unas buenas prácticas de salario emocional. Pero estas prácticas probablemente no se alineen ni a mi cultura organizacional ni a mis valores institucionales. Por lo tanto, carecen de valor. Yo debo de hacer ese análisis
interno de la organización y de mirar de adentro hacia afuera qué es lo que quiero que la compañía, en este caso, promueva a través de mis buenas prácticas y qué es lo que necesito yo mostrar, ¿no? A través, obviamente, de los programas de comunicación. También nosotros debemos de fomentar estas culturas de reconocimiento dentro de las organizaciones. Muchas veces tenemos trabajadores que realizan sus actividades de manera aislada. Conocen y saben cuál es el rol que tienen en la compañía y saben que su trabajo inicia desde la A y termina en la X o Z. Pero, ¿cuál es el impacto que tiene mi trabajo para otra área, otro departamento o para otra compañía? Yo tengo que aprender a reconocer aquello y darle esa autonomía también al colaborador y de que sepa cuál es el rol que tiene y el impacto que tiene frente a las otras áreas del trabajo, ¿no? Entonces, le estoy brindando el espacio a mi trabajador para que pueda desarrollar de manera libre, adecuada y mejorar su rendimiento a través de la autonomía y del reconocimiento. También nosotros vamos a proporcionar oportunidades de desarrollo y crecimiento. No solo basta mantener, como les digo, un sueldo, buenas condiciones de trabajo, buenas prácticas para poder desarrollar el trabajo, sino que también tengo que ofrecer estas oportunidades de crecimiento y desarrollo, que no necesariamente están ligadas o están apegadas al factor económico, como vuelvo a repetir. Para ello, nosotros debemos de ser súper creativos, diseñar programas específicamente para cada área. Tal vez yo no pueda tener los recursos económicos para poder desarrollar programas de capacitación, porque generalmente me involucra un costo, pero sí puedo hacer capacitaciones internas. Sí puedo, dentro de mis empleados, buscar, identificar el colaborador que tenga aquellas habilidades desarrolladas de liderazgo, de coaching, de entrenamiento, o es más, nosotros mismos podríamos proponer algunas actividades para poder desarrollar. El tema es de que todos nos encontremos alineados en las propuestas que necesitamos desarrollar o cambiar dentro de la organización. Ojo, alineado a los valores institucionales, a la política, a la misión y a la visión. Es la única manera como nosotros podemos hacer este enganche, se puede decir, dentro de estas buenas prácticas frente a lo que yo tengo desde mi entorno laboral. Y finalmente también lo podríamos hacer a través de la promoción de un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Esto es muy, muy importante para que nuestros trabajadores se sientan realmente comprometidos y amen el entorno de trabajo. No saben lo beneficioso que es cuando nosotros conocemos estas necesidades de los trabajadores y les brindamos ese equilibrio para que puedan desarrollar tanto su vida personal como su vida laboral. Eh, Siempre digo, ¿no? Nosotros hablamos de la idealización de lo que podría ser, pero ustedes son los que están dentro de estas organizaciones y que pueden promover estos pequeños espacios para poder desarrollar y mejorar el entorno de trabajo y desarrollar una buena cultura organizacional. Hasta aquí, bueno, yo les voy a invitar, en este caso, pues también comencemos nosotros a construir un buen entorno, clima laboral basado en el salario emocional. Yo les deseo la mejor de la suerte en cada uno de estos programas que ustedes mantengan para poder desarrollar estas actividades que fomenten el bienestar y la salud dentro de sus trabajadores. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Me han dejado hablando todo el tiempo. Yo quería preguntar algo, Angélica. Buenas tardes. Buenas tardes. A veces se cree que para este tipo de motivaciones o reconocimientos siempre va a haber un gasto económico de por medio. ¿Qué acciones tú has podido, en tu experiencia, ejecutar sin que esto pues signifique un gasto eh, económico, una inversión, un presupuesto que tengan que contar desde las áreas, pero que también sea valedero o que sea apreciado por los colaboradores? ¿Qué nos podrías Claro, recomendar?
Correcto, bueno, aquí nosotros primero, como lo mencionaba hace un rato, tenemos que identificar cuáles son esas necesidades del trabajador, porque muchas veces no está dado en función de estas prácticas, como por ejemplo, me invento ahora, te doy el día libre, es un ejemplo, pero resulta que el día libre yo igual te lo descuento. Entonces, no estamos siendo coherentes. Lo que nosotros debemos es de buscar, de identificar qué es lo que necesita el trabajador. Al trabajador no le interesa tal vez el día libre. Al trabajador le interesa tal vez que cuando tenga alguna necesidad específica particular, no se le prive de algún descanso, de algún permiso. Ojo, esto no te lleva, no tiene costo, pero si tú quieres hacer actividades lúdicas, también se pueden crear desde nuestro mismo entorno de trabajo. Vuelvo a repetir, identificando aquellos elementos que tengan estas habilidades desarrolladas y no necesitas tampoco tener un espacio, un lugar, una sala de capacitación donde lo puedas hacer, simplemente un espacio en donde todos se sientan cómodos. Esto se trata es de identificar los recursos que tú tienes y qué puedes hacer con estos recursos sin que te involucre un costo adicional. Lo que te va a involucrar, sí, es de pronto el invertir un pequeño tiempo de tu jornada de trabajo para poder desarrollar esta práctica. ¿Alguna otra inquietud de pronto? ¿Alguien que nos quiera comentar sus experiencias desde el entorno organizacional? Hola, buenas tardes. Adelante, Luis. Sí, a ver, quería un poco compartir y al mismo tiempo, en base a la experiencia que nos pueda transmitir. Yo he tenido la oportunidad de estar al frente de dos grupos, tanto en el sector público como el privado. Es totalmente diferente. Tal vez en el sector privado podemos un poco implementar rápidamente estrategias que nos permitan identificar o mejorar el ambiente laboral. En el sector público, por obvias razones que creo que la mayoría podemos comprender, es bastante complejo. Más que nada cuando existen ciertas estructuras jurídicas, laborales o de estabilidad que hacen que ciertos miembros eh, sientan que ya por el tiempo que tienen o por su situación, o su situación contractual es bien difícil. Quería un poquito ver cómo lo puedes enfocar en el sector público, porque realmente yo tuve la oportunidad de ser director de un área, estuve al frente de 40 personas. Fue bastante difícil al inicio poder encontrar ese punto en el cual podamos llegar a una conexión y las personas se sientan comprometidas con los objetivos que quería la institución, sobreponiendo más allá un beneficio laboral o un beneficio vacacional. Quería decir un poquito, tal vez, me enfoque un poquito al sector público, donde sabemos que existen otras situaciones que obviamente son bastante fuertes y que influyen en el desarrollo de todo el personal. Sí, correcto. Ahí sí nos envolvemos, digamos, en una pequeña dificultad. Más que dificultad sería un desafío para la persona que está frente a estas prácticas, ¿no? Pero hay algo bastante interesante y es que estas prácticas que se están desarrollando desde el entorno de recursos humanos se promuevan. Entonces necesitamos tener un líder que sea un agente de cambio y que sea bastante recursivo porque el cambio se da justamente cuando yo necesito o no estoy acorde de pronto a algún proceso o algo para poder hacer gestionar, ¿no? Entonces, yo invitaría a cualquier profesional que esté dentro del sector público que haga un análisis o que haga un estudio acerca de cómo calculo el salario emocional o el clima del trabajo porque eso sí existe, o sea, esas prácticas sí las tenemos, porque la norma de pronto de calidad me exige que debo de tener o medir el clima de mis trabajadores. Entonces, si en mis resultados, a través de esta medición, en la cual también nosotros podemos hacer una medición de salario emocional, ojo, que podríamos nosotros determinar si estas prácticas que nosotros estamos planteando a nuestros trabajadores como jornada flexible, horario, em, horario de trabajo flexible, un balance entre la vida personal, laboral, familiar,
localidad de trabajo, etcétera, yo necesito saber si efectivamente lo estoy haciendo correctamente. Entonces, parte desde ahí, parte desde el análisis que tú puedas hacer en tu contexto, obviamente para, si tú quieres hacer algún cambio, a lo mejor van a decir, no, es que no hay presupuesto, pero para eso no necesitas presupuesto para poder hacer el análisis y la identificación de una gestión de cambio. Depende del líder que tengas también frente a esta tarea y recordemos que todo se puede medir. Y nosotros también podemos medir dentro de este entorno, que a pesar de que sea público y que el recurso sea 100% limitado para este tipo de prácticas, simplemente está en el liderazgo de aquella persona para que también lo hagan. De eso se trata justamente, de promover que todos los que estamos aquí pues hagamos buenas prácticas de, de trabajo, dentro del trabajo. Hola, buenas Hola, tardes. adelante Richard. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Me parece muy interesante, ¿no? Nosotros puedo compartir el hecho de que un salario emocional que damos es permisos a los colaboradores cuando tienen cuestiones personales, ¿no? Entonces, eh, especialmente cuando tienen dificultades con sus hijos, con la familia, un tema de eso, alguna práctica que tienen que ir a ver, ¿no? Entonces, eso pues les agrada mucho y el colaborador de alguna manera se siente valorado pues bueno, ya me dieron el permiso ayer, qué sé yo, y hoy vengo con toda la energía porque tengo que hacer esto y lo demás, ¿no? Entonces, eh, pensaría que es parte de ese salario emocional que puede darse muchas veces sin invertir en un rubro, ¿no? Como hacían la Ujú. pregunta anteriormente, ¿no? No necesitas invertir, ¿no? Tal vez modificas unas horas, ¿no? A esta persona trabaja eh, menos un día, pero el otro día lo recupera, ¿no? De hecho, por Claro, ejemplo, también puede recuperar el sábado, ¿no? Lo que faltó un día entero. Entonces, esas prácticas así hacen que el colaborador sienta escuchado, que pueda pedir permiso y es parte de ese salario emocional, ¿no? Eso quería compartirles. claro, Que, ojo, que funciona. sí. Gracias, Richard, por este aporte. Sí, sabes que justamente lo que acabas de comentar, que también lo referimos en las recomendaciones, sobre ver qué es lo que nosotros podemos proveer a nuestros trabajadores, eso es invaluable. Que tú le des permiso a tu trabajador porque tiene una eventualidad materna, familiar, conyugal, etcétera, es invaluable para el trabajador. Eso les genera bienestar, les genera tranquilidad. Y hablamos aquí de salud emocional, o sea, nos estamos comprometiendo no solamente con hacer una buena práctica, sino que también estamos contribuyendo a la salud personal de aquel colaborador o trabajador que sin duda alguna le va a generar un valor, le va a generar mucho bienestar. Y es verdad lo que comentas, ¿no? Porque a lo mejor si el día de hoy le dimos permiso unas 3 o 4 horas porque tenía una actividad personal en la escuela, no sé, dentro del niño, entonces resulta que esta madre al siguiente día llega con toda la motivación, porque sintió el reconocimiento de la empresa, ella sintió, perdón, que la empresa la apoyó cuando ella necesitaba. Entonces, ¿ella qué va a hacer? Ah, no, yo hoy voy a condensar en mis horas. Y muchas veces ni siquiera necesitas decirle al trabajador que lo tenga que hacer porque es su naturaleza de contribuir, en este caso, al entorno laboral donde se encuentra. Y sin duda alguna, estas prácticas, aunque parezca mentira y según los estudios que se han desarrollado, a través de estas buenas prácticas que se dan como el salario emocional, son considerables porque sí incrementan la productividad y la rentabilidad de la empresa. Eso está, como dicen, clínicamente estudiado. Simplemente nosotros necesitamos, vuelvo a repetir, considerar estos aspectos como un mecanismo que fomente la rentabilidad y la productividad. Es decir, nosotros tenemos que vender estas propuestas bastante armoniosas a nuestros CEOs para que se puedan aplicar sobre todo y que los trabajadores también conozcan
y tengan estos recursos, porque sin duda alguna voy a llegar a ese equilibrio y a ese balance que como organización necesito. Porque a lo mejor esta práctica que le estoy brindando a mi trabajador hoy en día, tal vez no la encuentre en otra empresa donde se vaya. O tal vez me vuelvo competitivo con otras empresas porque le estoy brindando otros beneficios intangibles a mi trabajador, donde se reconoce su valor como ser humano, no solamente como un ente productivo. Entonces, es muy bueno. ¿Alguien más que nos quiera comentar algo en base a su experiencia? ¿O algunas prácticas que tengan dentro de su entorno de trabajo? Bien, entonces, estos pequeños espacios o comentarios que se han dejado acá dentro de esta sesión nos brindan oportunidades de desarrollo. Y sabemos que son bastante relevantes para mejorar e incrementar nuestra productividad y mantener un buen clima dentro de la organización. Si no existe ninguna pregunta más en este momento, pues bueno, agradezco a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de considerar estas pequeñas cápsulas para poder aplicarlas dentro de su ambiente de trabajo, para poder promover en este caso también actividades de manera positiva y poder así llegar a tener una buena salud y un buen bienestar laboral en mi organización. Sin más que decirles, y a la Cámara de la Pequeña Industria también le agradezco mucho, al Tecnológico Argos, por supuesto, también porque a través de la